Mark miraba el reloj en la pared del comedor mientras el silencio de la casa le recordaba una y otra vez su soledad. Eran casi las 9 de la noche y Sarah no había dado señales de vida desde que salió, una vez más, al supuesto club de lectura. Desde hacía semanas, esas noches se habían vuelto una rutina, pero algo en su interior le decía que la verdad era muy distinta. Cada excusa, cada gesto evasivo, solo acrecentaban sus sospechas. Decidido a descubrir la verdad, Mark se puso la chaqueta, sus llaves tintineando en el bolsillo. Con el corazón latiendo con fuerza y los pensamientos mezclados entre dudas y miedos, se dirigió hacia su auto. ¿Sabía a dónde iba Sarah esa noche? La había escuchado hablar por teléfono sobre un bar en una calle apartada, un lugar desconocido para él y fuera de su radar habitual. A medida que conducía, sus manos apretaban el volante con más fuerza de lo necesario, un símbolo de su lucha interna por mantenerse sereno. Al llegar, apagó el motor y se quedó unos momentos dentro del auto, observando la entrada del bar. La tenue iluminación del lugar proyectaba sombras alargadas en la acera, dándole un aire de clandestinidad que hacía que su corazón latiera aún más rápido. De repente la vio. Sarah estaba allí, justo dentro del umbral, sonriendo y acariciando el rostro de un hombre que no era él. La expresión en su rostro no dejaba lugar a dudas. No era la mirada de una esposa en una reunión inocente, sino una de profundo afecto y complicidad. Mark sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, pero no permitió que la sorpresa lo dominara. Desde las sombras sus ojos no se apartaban de ellos, estudiando cada gesto, cada caricia. Mark permanecía inmóvil, apenas respirando, mientras observaba a su esposa compartir momentos que solían ser de él, con otro hombre. El bar, con su luz tenue y un murmullo constante de conversaciones, parecía una burbuja en la que los amantes se encontraban solos en su propio mundo, sin imaginar que una sombra al otro lado de la puerta los vigilaba. Cada gesto de Sarah era un punal. Su risa, esa risa que solía ser para él, sonaba relajada, sincera, como si hubiera olvidado por completo la tensión que poco a poco había ido llenando sus vidas en casa. No había rastros de la frialdad que mostraba en las últimas semanas, de las excusas, ni de la mirada esquiva que usaba para evadir sus preguntas. Con este extraño, era abierta, despreocupada. La cabeza de Mark era un torbellino de pensamientos, preguntas y dolor. Por un instante pensó en entrar directamente, enfrentar a Sarah y a su amante con la verdad. Podía imaginar el silencio repentino en el bar, el eco de su voz retumbando mientras ella alzaba la vista, sorprendida y, tal vez, avergonzada. Pero se contuvo. No quería causar una escena pública, quería respuestas. Y para eso, necesitaba mantener el control, a pesar del huracán de emociones que se desataba en su interior. Mark dio un paso hacia atrás, su respiración rápida mientras se debatía entre su impulso de enfrentarla y la necesidad de saber más. Pensó en todas las pequeñas señales que había ignorado, las noches en las que Sarah volvía tarde, el teléfono que ahora guardaba con recelo, y esa expresión en su rostro, como si estuviera en otro lugar incluso cuando estaba a su lado. Cada una de esas señales tomaba ahora un nuevo y doloroso significado. Finalmente, sin apartar la vista, sacó su teléfono y tomó una foto rápida de la escena. No sabía bien por qué lo hacía, pero en ese momento, la idea de tener una prueba le pareció necesaria, una especie de seguro para enfrentar lo que vendría después. Guardó el teléfono y respiró hondo, tratando de calmar la rabia que crecía dentro de él. Con determinación renovada, Mark decidió entrar al bar. El aire denso y tibio del lugar lo envolvió, mezclado con el aroma a madera envejecida y un leve olor a alcohol. Caminó despacio, asegurándose de no llamar la atención mientras avanzaba. Sarah seguía sin notar su presencia, atrapada en ese momento de intimidad. Sus dedos estaban entrelazados con los de su amante, sus rostros tan cerca que casi parecían susurrarse secretos al oído. Mark se detuvo a pocos pasos, sintiendo como la adrenalina comenzaba a subir, empujándolo a actuar. Finalmente, Sarah levantó la vista y lo vio. Su sonrisa se desvaneció al instante y una mezcla de incredulidad y miedo cruzó su rostro. El hombre junto a ella se giró lentamente, confuso ante la repentina tensión en el ambiente. Sin perder la compostura, Mark se acercó aún más, manteniendo su voz serena pero cortante. ¿Interrumpo algo, Sarah?, preguntó, sus palabras cargadas de un sarcasmo helado. Su tono no era fuerte, pero el peso de su dolor, de la traición, se sentía en cada sílaba. Sarah abrió la boca, pero no pudo decir nada. Parecía buscar palabras, alguna explicación que suavizara el impacto de su engaño, pero el silencio entre ellos se hacía cada vez más opresivo. Su amante, incómodo, apartó la mano de ella y dio un paso hacia atrás, mirando a Mark con una mezcla de incomodidad y vergüenza. Mark mantuvo la calma, pero sus ojos lo traicionaban, reflejando el dolor de ver cómo aquella mujer, la persona en la que había confiado plenamente, ahora se encontraba del lado opuesto, aliada de la mentira y la traición. Mirando directamente a Sarah, agregó con una firmeza devastadora,
creo que es hora de que tengamos una charla, en casa. Sara se quedó paralizada, como si las palabras de Mark la hubieran congelado en el lugar. Su rostro, que momentos antes rebosaba de alegría y despreocupación, estaba ahora pálido, sus ojos abiertos de par en par y llenos de una mezcla de pánico y vergüenza. El silencio del bar se intensificó, hasta que ella soltó una risa nerviosa, intentando restarle importancia a la situación. «Mark, ¿no es lo que parece?», murmuró, su voz temblorosa. Su amante se movió incómodo, claramente deseando desaparecer, y miraba a ambos, como si tratara de entender la situación. Pero Mark no desvió la mirada de su esposa. Había esperado esa frase, esa excusa habitual y cliché que parecía caer de la boca de cada persona atrapada en un acto de traición. «¿Entonces qué es Sara?», replicó, su tono mordaz, sin rastro de compasión. «Ilumíname». Ella dudó, y en ese instante, Mark se dio cuenta de que ni siquiera ella tenía una explicación convincente. Las excusas que antes habían sido tan rápidas y precisas ya no servían ahora que la verdad estaba expuesta. Sara finalmente encontró algo que decir, algo para aferrarse, y tomó un respiro antes de continuar. «Este es solo un amigo», comenzó, su voz temblando. «Estábamos hablando nada más». Mark esbozó una sonrisa amarga, un reflejo de su incredulidad. «¿Un amigo?», repitió, sin intentar ocultar el sarcasmo en su voz. «Así es como llamas a alguien con quien estás en un bar, lejos de casa, fingiendo que estás en un club de lectura». Sara miró al suelo, su fachada de tranquilidad y excusa desmoronándose. Sabía que mentirle a Mark en este momento solo empeoraría las cosas, pero también estaba atrapada. Sabía que, al confesar la verdad, derrumbaría lo que quedaba de su matrimonio. Levantó la vista y notó que su amante, viendo que la situación escalaba rápidamente, murmuró algo parecido a una disculpa y se alejó discretamente, dejando a la pareja sola en medio de un silencio abrumador. Mark dio un paso más cerca, su rostro ahora a escasos centímetros del de Sara. «Dime la verdad, Sara. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿O hay alguien más que yo también debería conocer?». Sus palabras eran duras, casi crueles, pero sentía que su propia dignidad dependía de obtener respuestas honestas. Sara exhaló, resignada, sabiendo que no podía evitar el enfrentamiento. «No significa nada», Mark susurró. «¿De verdad? Solo es un escape, algo que no tiene nada que ver con nosotros». «¿Un escape?», repitió Mark, incrédulo, procesando el peso de esas palabras. «¿Escapar de qué, Sara? ¿De tu vida conmigo? ¿De nuestra vida juntos?». El dolor en su voz se mezclaba con una furia contenida, una que él mismo apenas podía controlar. Ella asintió levemente, sus palabras entrecortadas. «No quería que fuera así. Mark, te lo juro, nunca quise lastimarte, pero me sentí atrapada. No era nada serio, solo un poco de libertad, un respiro». Trago saliva, incapaz de mantener la mirada fija en él. «No me daba cuenta de cuánto necesitaba ese espacio hasta que comenzó. Pero eso no significa que no te ame». Mark sintió que algo en su interior se rompía al oír esas palabras, y por un instante tuvo la necesidad de alejarse, de dejar atrás a Sara y todo lo que representaba. Sin embargo, se mantuvo firme, tomando un último respiro, como si intentara captar las últimas partículas de su antiguo mundo antes de que todo se desmoronara por completo. «¿Y crees que esa es una buena razón para traicionar nuestra confianza, nuestra vida juntos?», preguntó, su voz calmada pero quebrada por dentro. «Si realmente me amabas, ¿por qué no podías simplemente decirme lo que necesitabas en lugar de buscarlo con alguien más?». Sara bajó la mirada, sus lágrimas comenzando a acumularse. Sabía que no tenía respuesta para esa pregunta. Mark se alejó unos pasos de Sara, tratando de contener el impulso de gritar, de dejar salir toda la rabia acumulada que hervía dentro de él. Las palabras de ella seguían resonando en su mente, cada una perforando lo poco que quedaba de su confianza en ella. Un escape. Un respiro. Palabras tan insignificantes para algo que le había destrozado el corazón. En ese instante, sintió una especie de claridad fría, una distancia emocional que lo obligó a analizar la situación con frialdad. Se giró lentamente hacia Sara, quien lo miraba con ojos suplicantes, como si sus lágrimas fueran suficiente para borrar la traición. Mark notó que, a pesar de su aparente arrepentimiento, había en ella una falta de verdadera comprensión de lo que había hecho. «¿Un respiro, dices?», murmuró Mark, su tono bajo y glacial. «Todo esto era solo una manera de tomarte un respiro de nuestra vida juntos. Como si nuestra relación fuera una carga de la que tenías que huir. Cada palabra pesaba, cada frase era una bala dirigida a los mismos fundamentos de su matrimonio». Sara respiró hondo, su mirada temblando bajo el peso de las acusaciones. «No es así, Mark, tú lo entiendes mal. Yo solo quería sentirme yo misma de nuevo. Ser alguien distinta, aunque fuera solo por un rato». Vaciló, buscando las palabras que le permitieran justificar lo injustificable. «Tú siempre has sido tan constante, tan estable. Y yo sentía que me estaba perdiendo en todo eso». Él rió, una risa amarga que resonó en el espacio reducido del bar. «¿Así que la culpa es mía?», preguntó sarcástico.
¿Porque soy constante? ¿Porque he sido alguien en quien siempre pudiste confiar? Si mi estabilidad te sofocaba tanto, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué, en lugar de tratar de resolverlo conmigo, preferiste esconderte en brazos ajenos? Sara tragó saliva, las lágrimas cayendo sin control ahora. Lo siento de verdad. No pensé que esto te haría tanto daño. Era algo que nunca pretendía que llegara a ser serio. Sabía que estaba mal, lo sabía, pero no pude detenerme. Su voz se quebraba con cada frase y su mirada lo buscaba, como si aún esperara algún atisbo de perdón. Detenerte, repitió él con una voz amarga. Te engañabas a ti misma, Sara. No era que no pudieras detenerte, es que no querías. Porque cada vez que cruzabas esa línea, elegías a otro sobre mí. Cada vez que ibas a ese bar, cada vez que mentías sobre tus clubes de lectura, lo elegías a él. A cualquiera menos a mí. Ella dio un paso hacia él, extendiendo la mano para tocarlo, pero Mark se apartó, incapaz de soportar la cercanía. Por favor, suplicó ella, su voz casi inaudible. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Que esto no significa el final. Lo que teníamos aún puede salvarse, solo dame una oportunidad. Mark la miró largo y tendido, intentando encontrar en ella a la mujer que una vez amó, a la compañera que juró nunca traicionarlo. Pero solo veía a una extraña. La confianza, ese pilar invisible pero vital, se había hecho anicos, y con ella, algo dentro de él había muerto. No hay nada que puedas decir para arreglar esto, dijo finalmente su voz baja pero firme. El daño ya está hecho. Tú misma destruiste lo que teníamos. Y ahora, cada vez que te veo, solo me recordarás todo lo que sacrificaste por un respiro. Sara rompió en llanto, comprendiendo al fin la magnitud de sus acciones. Mark, mientras tanto, sentía como si se liberara de un peso que había llevado sin saberlo. Sin añadir otra palabra, se giró y se dirigió hacia la salida. Atrás quedaban los ecos de los sollozos de Sara, pero no se detuvo. En su corazón, sabía que ya no había marcha atrás. Mark salió del bar, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro. Caminó lentamente hacia su auto, su cuerpo tenso y sus pensamientos pesados. Cada paso que daba lo alejaba de Sara, de su vida juntos, de todo lo que alguna vez fue su refugio. Las imágenes de su esposa riendo y acariciando a otro hombre seguían grabadas en su mente, cada detalle sumándose al peso que ahora llevaba en el pecho. Se detuvo junto a su auto y se apoyó en el capó, sin energía siquiera para abrir la puerta. Miró hacia el cielo, buscando en la vasta oscuridad algo que pudiera ofrecerle claridad, una respuesta. Se dio cuenta de que el amor que una vez sintió por Sara estaba ahora irremediablemente manchado. Las promesas que se hicieron, los recuerdos que compartieron, todo parecía desvanecerse en una nube de amargura y dolor. Tomó su teléfono, casi por inercia, y revisó la foto que había tomado en el bar, Sara y el otro hombre, desprevenidos, sonriendo, sus rostros llenos de una complicidad que ya no le pertenecía. Mark apretó la mandíbula y sintió como su tristeza comenzaba a transformarse en una calma pesada, una resignación que apenas podía soportar. ¿De qué servía confrontarla nuevamente? ¿De qué serviría intentar buscar una razón? Lo que había visto era suficiente y lo que escuchó esa noche en el bar sellaba el final de todo. Con un suspiro, se sentó en el auto, cerró los ojos y se quedó en silencio, sumergido en sus pensamientos. Recordó el día en que conoció a Sara, su primera cita, los momentos pequeños que parecían insignificantes en su momento pero que ahora eran como pequeñas joyas perdidas en un mar de traición. Recordó su boda, el día en que se prometieron fidelidad y amor. Pero en esa promesa él solo veía ahora una mentira, un recuerdo que dolía más que cualquier otra cosa. Finalmente, tomó una decisión. Sabía que no podía volver a casa esa noche, no podía enfrentarse a la idea de compartir el mismo espacio con alguien que había traicionado su confianza de esa forma. Busco en su teléfono el número de un hotel cercano y reservo una habitación para pasar la noche, sabiendo que su casa, que alguna vez había sido su refugio, ya no lo era. Mientras conducía hacia el hotel, dejó que su mente se vaciara. No quería pensar, no quería sentir nada en absoluto. Había pasado de la ira al dolor y, finalmente, a una calma fría que le permitía mantener el control. Sabía que no podía quedarse en esa indiferencia para siempre, que en algún momento tendría que enfrentar el vacío que Sara había dejado. Pero esta noche, se daría ese último respiro, una noche en la que podría dejar de pensar en ella, aunque solo fuera por unas horas. Al llegar al hotel, se registró en silencio y subió a su habitación. La soledad de esas 4 paredes le pareció adecuada, como si reflejara el desamparo que sentía por dentro. Se sentó en el borde de la cama, miró al suelo y, en un susurro apenas audible, se permitió por fin decir lo que había estado conteniendo. Es el final, murmuró para sí mismo, las palabras resonando en la quietud de la habitación. No había vuelta atrás, no había posibilidad de redención. En ese momento, Mark supo que, aunque el dolor tardaría en desaparecer, había dado el primer paso para liberar su vida de la mentira. Mark se recostó en la cama del hotel,
sin saber exactamente cuánto tiempo había pasado desde que entró en la habitación. El silencio, tan denso y absoluto, parecía oprimirlo. Cerró los ojos, pero las imágenes de Sara en los brazos de otro hombre lo asaltaron de inmediato. Cada detalle se repetía en su mente como una película que no podía detener. Recordó la expresión en el rostro de Sara cuando la confrontó, esa mezcla de miedo y culpa, y se preguntó si alguna vez había conocido realmente a la persona con quien compartió tantos años. La idea lo perturbaba profundamente. Todo lo que alguna vez creyó firme y sólido en su vida ahora se tambaleaba, y lo que lo mantenía despierto no era la traición en sí, sino el vacío que le dejaba al descubrir que tal vez había vivido una mentira. Por primera vez en toda la noche, dejó que sus emociones se soltaran, sin resistirse a ellas. Dejó que el dolor, la decepción y la pérdida se manifestaran sin contención. Su respiración se tornó pesada, sus manos temblaban ligeramente, y en sus ojos comenzó a formarse un brillo húmedo. Mark era el tipo de hombre que creía en la fortaleza, en la importancia de ser inquebrantable. Pero esta noche, al menos en esta habitación donde nadie podía verlo, se permitió ser vulnerable. De repente, su teléfono vibró en la mesita de noche. Con la esperanza de que el mensaje le diera algún alivio, lo tomó y miró la pantalla. Era un mensaje de Sara: por favor, hablemos. Sé que no puedo arreglar lo que he hecho, pero quiero que sepas cómo me siento. Necesito que me escuches. Mark cerró los ojos al leer esas palabras, dejando escapar un suspiro de cansancio. Parte de él quería responder, quería una explicación que le permitiera comprender por qué todo había terminado así. Pero la otra parte, la más herida y orgullosa, se resistía. ¿Qué podría decir ella que pudiera reparar lo que ya estaba roto? Sin embargo, después de unos minutos de deliberación, empezó a escribir una respuesta. Sus dedos se movían lentamente sobre la pantalla, como si cada palabra le costara. ¿Qué más hay que decir, Sara? Ya vi todo lo que necesitaba ver. Vi a la persona que realmente eres. Las palabras no cambian los hechos. Dudó un momento antes de enviar el mensaje. Al hacerlo, sintió una extraña mezcla de alivio y dolor, como si cada palabra escrita fuera a la vez un golpe y una liberación. Sabía que Sara intentaría responder, buscaría justificarse, quizás hasta rogaría por una segunda oportunidad. Pero él ya había tomado su decisión. Mark se levantó de la cama y miró por la ventana. Afuera la ciudad dormía en paz, indiferente a su sufrimiento. Mientras observaba las luces de los edificios en la distancia, comenzó a imaginar un futuro diferente, uno en el que ya no tuviera que vivir con la desconfianza y la inseguridad. Era un pensamiento aterrador y liberador a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió contemplar la idea de empezar de nuevo, solo, pero en paz. Sabía que el camino sería difícil, que el dolor tardaría en desaparecer, pero también sabía que no podía seguir al lado de alguien que había elegido traicionar lo que habían construido juntos. Al dejar ir a Sara, también estaba dejando ir una versión de sí mismo que ya no reconocía. Y aunque la tristeza lo acompañaría durante un tiempo, algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Las primeras luces del amanecer se filtraron por las cortinas de la habitación, proyectando tenues sombras en las paredes. Mark se despertó con los ojos pesados y el cuerpo rígido, como si toda la tensión acumulada hubiera sido absorbida por sus músculos durante la noche. No había dormido bien, pero al menos había alcanzado un estado de calma. Sentado en el borde de la cama, se frotó el rostro y contempló lo que debía hacer ahora. Al revisar su teléfono, notó varios mensajes de Sara, cada uno más desesperado que el anterior. Ella le había escrito largas disculpas, explicaciones confusas y súplicas de que volvieran a hablar, prometiendo que haría todo lo posible por recuperar su confianza. Sin embargo, mientras Mark leía cada mensaje, sentía que las palabras de Sara solo agrandaban la brecha entre ellos. Eran promesas vacías, palabras sin peso que no alcanzaban a llenar el vacío que ella misma había creado. Decidió no responder, no porque quisiera lastimarla, sino porque ya no tenía fuerzas para escuchar más excusas. En ese momento, entendió que su relación ya no era un espacio seguro, que se había convertido en algo que le quitaba más de lo que le daba. Sara había sido su refugio, su compañera, pero ahora, al verla de forma tan clara, supo que no había vuelta atrás. Algo dentro de él se había roto de manera irreversible. Mark se levantó y comenzó a empacar las pocas cosas que había traído al hotel, decidido a regresar a su casa, no para volver con Sara, sino para dar el primer paso hacia una vida sin ella. Mientras doblaba su ropa y guardaba su cepillo de dientes en una bolsa, sintió una calma extraña, casi desconocida. No era felicidad ni alivio, sino la certeza de que había elegido el camino el que necesitaba tomar, aunque doliera. Al llegar a la casa, notó que el auto de Sara no estaba en la entrada. Probablemente se había marchado o había decidido darle espacio, lo cual era un alivio para él. Entró en silencio y recorrió la casa lentamente, observando cada rincón con nuevos ojos, como si estuviera viendo su propio hogar por primera vez. Era el lugar que habían compartido y decorado juntos, pero que ahora parecía ajeno,
vacío de todo lo que alguna vez le dio significado. Subió al dormitorio y abrió el armario, contemplando sus pertenencias mezcladas con las de ella. Cada prenda, cada objeto le recordaba momentos que parecían de otra vida. Mark sintió que necesitaba despejar el espacio, empezar a desprenderse de esos recuerdos físicos que ahora le parecían cargados de un peso innecesario. Lentamente, comenzó a separar su ropa de la de Sarah, tomando cada prenda suya y colocándola en una maleta. A medida que organizaba sus cosas, sintió una paz creciente, un ligero alivio que iba surgiendo de la decisión de cerrar definitivamente esa etapa. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, ni cómo sería enfrentarse a una vida de nuevo como hombre soltero, pero sí sabía que no quería seguir viviendo en una relación en la que la confianza se había perdido. Al terminar de empacar, se sentó en la cama, mirando la habitación vacía, y respiró profundamente. Sabía que esta decisión era dolorosa, que dejar a alguien que una vez amó tanto no sería fácil, pero también sabía que ya no podía sostener lo insostenible. Esa mañana, mientras el sol se elevaba lentamente y llenaba la habitación de una cálida luz dorada, Mark tomó su maleta, dispuesto a comenzar una vida distinta. Al dar el primer paso hacia la puerta, comprendió que, aunque el camino adelante sería incierto, ya no tendría que caminarlo bajo la sombra de la desconfianza. Mark cerró la puerta de la casa, sintiendo la quietud que lo rodeaba mientras el eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. Su vida estaba a punto de dar un giro irreversible, y cada paso lo alejaba de la sombra de Sarah, del dolor y de la traición. Sabía que no sería fácil, que le esperaban días difíciles, pero también sintió una brisa de libertad que hacía mucho no experimentaba. Camino hacia el auto con la maleta en la mano, observando por última vez la casa que había sido su refugio, su proyecto compartido, el símbolo de una vida que alguna vez creyó sólida e invulnerable. Las palabras de Sarah, sus disculpas y promesas vacías, todavía resonaban en su mente. Se dio cuenta de que no solo estaba dejando a su esposa, estaba dejando atrás una versión de sí mismo, una versión que ya no lo representaba. El camino hacia el hotel, donde había decidido quedarse por un tiempo mientras ordenaba sus pensamientos y reconfiguraba su vida, transcurrió en silencio. Las calles se sucedían frente a él, y el mundo exterior parecía indiferente a su sufrimiento. Era extraño, mientras su vida se derrumbaba, la ciudad continuaba su curso, impasible, con la misma indiferencia con la que los edificios observan la vida que pasa bajo ellos. Una vez instalado en el hotel, Mark se sentó frente a la ventana, mirando el ir y venir de las personas que cruzaban la calle. Se sintió como si estuviera observando desde una distancia segura, como si su propia vida fuera una película que ya no le pertenecía. Era un espectador de su propio dolor, de su pérdida, y, paradójicamente, eso lo tranquilizaba. Había algo en esa distancia emocional que lo ayudaba a tomar perspectiva. Tomó su teléfono y, tras un instante de duda, buscó el número de un viejo amigo, Jack. No se habían visto en meses, pero recordaba que Jack siempre le había dicho que estaría allí cuando lo necesitara. Llamo, y después de unos tonos, escucho la voz cálida y familiar de su amigo. «Mark, ¿qué tal? ¿Hace cuánto que no sé de ti?» «Jack», respondió Mark, tragando saliva, «necesito que nos veamos. Es complicado de explicar». «Jack, no dudo ni un segundo». «Por supuesto. Dime dónde y voy para allá». Se encontraron en un café discreto donde apenas unas pocas personas ocupaban las mesas dispersas. Jack llegó primero y saludó a su amigo con una sonrisa que, sin decir nada, le transmitió todo el apoyo que Mark necesitaba. Se sentaron frente a frente y Mark, tras un breve silencio, comenzó a contarle todo. Desde las primeras sospechas hasta la confirmación de la traición y la conversación final con Sarah. A medida que hablaba, el peso que había estado cargando comenzó a disiparse. Jack lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar ni interrumpir. Al terminar, Mark sintió una paz extraña. Era como si, al compartir su historia, al ponerla en palabras, hubiera liberado parte del dolor que lo asfixiaba. «Sabes, Mark», dijo Jack, después de unos segundos, «esto que has pasado, no hay manera de que sea fácil. Pero me enorgullece ver que has elegido lo que es mejor para ti. Tienes derecho a una vida en la que puedas confiar en las personas que te rodean. Sarah rompió eso, y ahora es tu turno de sanar y reconstruir». Mark asintió, sintiéndose un poco más fuerte. «Sé que tengo que seguir adelante, pero a veces siento que todo este tiempo estuve ciego, que fui ingenuo». «Todos hemos sido ingenuos en algún momento», le aseguró Jack. «Eso no te hace débil. Te hace humano. Pero ahora tienes la oportunidad de rehacer tu vida con esa sabiduría, con una nueva visión de lo que realmente necesitas». Después de despedirse de Jack, Mark regresó al hotel, donde pasó el resto de la tarde en una mezcla de recuerdos y planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a pensar en lo que quería hacer solo. Imagino un viaje, quizás a la costa, o una pequeña cabana en las montanas, donde pudiera reconectar consigo mismo lejos de todo el caos y ruido que había dominado su vida. Aquella noche, antes de dormir, Mark escribió una carta.
No era para Sarah ni para nadie en particular, sino una carta para sí mismo. En ella se prometió sanar, vivir con honestidad y no aceptar menos de lo que realmente merecía. Le puso palabras a sus emociones, describiendo el dolor y la tristeza, pero también el alivio de haber dado ese primer paso hacia un nuevo comienzo. Cuando terminó, se sintió ligero. Dobló la carta y la guardó en su maleta, una especie de símbolo de su nuevo viaje. Sabía que el camino sería largo, que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero en algún lugar profundo de su ser, sintió que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Había perdido una relación, pero había recuperado algo mucho más importante, a sí mismo. A la mañana siguiente, Mark se despertó con una calma renovada. Salió del hotel, respirando el aire fresco de un día que prometía ser brillante. Miró hacia el horizonte, con la certeza de que el pasado quedaría atrás, y que su vida, su verdadero yo, apenas estaba comenzando.